Una realidad que a veces no tomamos en cuenta lo difícil que le debe haber resultado tanto a Jesús como a los discípulos que lo acompañaban. Difícil para Jesús predicar una humanidad nueva, con nuevos valores, en medio de un gobierno ejercido por Herodes en la Galilea, hombre corrupto como pocos y sanguinario. Fue el que le entregó en bandeja la cabeza del profeta Juan Bautista a pedido de su sobrina, la princesa Salomé, presionada por su madre. En segundo lugar, vivían en un imperio romano que empobrecía al pueblo judío con los impuestos que recaudaba por medio de los publicanos. Y en tercer lugar, el gobierno religioso del Sanedrín, ejercido por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, doctores de la ley y algunos ancianos fariseos, que oprimían también a la gente con todos esos preceptos que fueron instituyendo y eran a su vez aliados del poder político. Para Jesús, nada fácil y todo en contra de sus enseñanzas. Para los discípulos también les era muy difícil esta situación. Les costaba mucho entender las enseñanzas de Jesús en medio de esta situación política y social. Tal es así que hubo un momento que se alejaron de Jesús y desertaban de su seguimiento. Todo esto contrastaba con esa imagen idílica que nosotros nos hemos formado de Jesús, como si todo fuera sobre rieles. En aquella época no existía la paz ni la justicia. Creo que los discípulos son símbolos de nosotros, los cristianos. No es fácil seguir a Jesús en medio de una sociedad pagana que se dice cristiana. En el Evangelio se nos da una clave de ayuda cuando le dice Jesús a los discípulos, venid y ved. No basta escuchar lo que cuentan acerca de Jesús, lo que nos dicen y nos han dicho en nuestro catecismo y en nuestras misas, y lo que se encuentra en los evangelios. Ser discípulo significa tener una experiencia propia de Jesús. Esto es algo que debe hacer cada uno y que no se puede encargar a otro. Somos invitados a meditar las palabras de Jesús para comprender su más profundo significado, para así descubrir el verdadero Jesús y en él ver al mismo Dios. Es importante leer estos hechos históricos, pero con una mente abierta para descubrir lo que eso significa hoy para nosotros. Comprender que ese Jesús humano hizo su experiencia de Dios y nos transmitió en su vida esa vivencia. No le fue fácil. Se encontró con un Dios que no intervenía directamente en los acontecimientos y que a él le salían al paso. Para los discípulos, las sanaciones y los prodigios que hacía Jesús no alcanzaban para solucionar todos los problemas que tenían. Aún las pequeñas o grandes respuestas que Jesús les proponía, al instante se disipaban, con nuevas situaciones conflictivas y confrontativas. En ese clima adverso exteriormente y complicado internamente, el seguimiento a Jesús era muy difícil. Creo que nosotros no estamos lejos de esa realidad. La sociedad no ayuda, al contrario. El ambiente que vivimos oscurece las enseñanzas de Jesús. En un momento del Evangelio de Juan aparece una pregunta de Jesús que le hace a los discípulos.
¿Qué buscan? Está en el capítulo 1, versículo 38. Aquí está la cuestión fundamental para nosotros. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro anhelo más profundo? ¿Qué valor y sentido le damos a nuestra existencia?